La justificación del imperialismo. La administración colonial. El gobierno de las colonias se desarrolló bajo distintos modelos. Uno de ellos fue el del protectorado, mediante el cual autoridades locales aceptaban gobernar bajo la dirección de una potencia europea. Pero el sistema de dominio más frecuente de las potencias imperiales fue el gobierno directo, que tuvo dos modelos: anexión de la colonia y su integración a la administración metropolitana. De este modo se otorga a los colonos blancos los mismos derechos políticos que a los ciudadanos del Estado imperial. Asociación de la colonia en la metrópoli. Consistía en el establecimiento de gobiernos indirectos en los que había parlamentos locales ante los cuales debía responder el titular del gobierno de la colonia. En ambos modelos, el elemento común siempre fue la situación privilegiada de los pobladores blancos, por muy ínfimo que fuese su número, y la subordinación de la población no blanca. El sistema británico. El régimen administrativo inglés se basó frecuentemente en el establecimiento de dominios, esto es, colonias ocupadas por inmigrantes de procedencia europea, en especial de origen británico. Así, en Canadá, Australia, Nueva Zelanda o El Cabo, se constituyeron sistemas de gobierno local apoyados por cámaras de representantes con facultades de gobierno, salvo en las relaciones exteriores y la política de defensa. El jefe de gobierno era un gobernador nombrado por la corona británica. La India fue un caso especial. Sus estados se encontraban sometidos al régimen del protectorado, pero en conjunto dependían directamente de la corona británica. En 1876, la reina Victoria fue proclamada emperatriz de la India. Desde 1885, el nacionalismo indio, a través del Partido del Congreso, intentó conseguir un régimen de gobierno semejante al resto de los dominios de la corona británica, pero no obtuvo éxito. El modelo francés. El sistema francés consistió en general en la conversión de las colonias en departamentos metropolitanos, como ocurrió en Senegal, Argelia, las colonias del Caribe y la Conchinchina. Esta integración implicaba la participación de la población de la colonia, conformada solo por colonos de origen europeo, en el sistema político francés a través de la elección de representantes al Parlamento. En lugares como Madagascar predominó la administración directa. En el norte de África, en cambio, el régimen del protectorado. La colonización francesa de Argelia. La colonización francesa de Argelia se refiere al periodo en el que Argelia estuvo bajo dominio colonial francés, de 1830 hasta 1962, siendo la colonia que más tiempo ha permanecido en manos francesas. Sin embargo, los argelinos nativos siempre representaron la inmensa mayoría de la población del territorio a lo largo de toda su historia. Gradualmente, la insatisfacción entre los musulmanes con motivo de su opresión política y económica provocó numerosas reclamaciones de mayor autonomía política, desembocando en una reclamación de independencia. Camino de la Guerra de Independencia. En 1930, el gobierno colonial celebra con fastuosidad el centenario de Argelia francesa, pero la diferencia entre el nivel de vida de la mayoría de los colonos, superior al nivel de la vida de la metrópoli, y el nivel de vida de los argelinos de origen, a menudo por debajo del nivel de la pobreza y casi desprovistos de garantías sociales y jurídicas, se hace cada vez más patente según avanza el siglo XX. El 8 de mayo de 1945 se producen manifestaciones de los argelinos en varias ciudades del este del país, Sétif, en Kabylia y en Constantina, que recordaban sus reivindicaciones nacionalistas junto a la victoria en la Segunda Guerra Mundial. En Sétif, tras enfrentarse con la policía, los nacionalistas se vuelven contra los franceses. 27 europeos son muertos, 103 morirán los días siguientes. La represión del ejército francés es de una brutalidad extrema, ordenada por el general de Gaulle y ejecutada por el general Duval durante la intervención de la Marina y la aviación. Ejecuciones sumarias, masacres de civiles, bombardeo de mechas, torturas a civiles. Durante 2 meses el este de Argelia se desangra. Oficialmente mueren 1.500 argelinos, pero el historiador Benjamin Storr
calcula unas cifras de 20.000 a 30.000 muertos. Guerra de Independencia de Argelia. La Guerra de Independencia de Argelia, también llamada Guerra de Argelia o Guerra de Liberación de Argelia, tuvo lugar entre 1954 y 1962 y fue un periodo de lucha del Frente Nacional de Liberación de Argelia, que tenía de hombre clave a Ahmed Ben Bella, que era apoyado por habitantes originales del país en contra de la colonización francesa establecida en Argelia desde 1830. Acuerdos de Evian. Los acuerdos de Evian son el resultado de negociaciones entre los representantes de Francia y los del gobierno provisional de la República Argelina, formada por el Frente de Liberación Nacional. La resistencia al imperialismo. Pese a la superioridad técnica y militar de los colonizadores, la penetración en determinados territorios no estuvo exenta de conflictos con sus habitantes. En algunos casos supusieron auténticos descalabros militares para los ejércitos imperialistas, que fueron de los siguientes tipos. La resistencia dentro de la metrópolis. En el seno de las potencias imperialistas se alzaron voces que desautorizaron la política expansionista de sus gobiernos. Esta oposición arrancó a finales del siglo XIX para hacerse más fuerte ya en el siglo XX. Generalmente fueron las formaciones políticas y los intelectuales de izquierda los que denunciaron los excesos cometidos sobre los pueblos sometidos y su posterior explotación. Significativa fue la labor de la Segunda Internacional, que en el Congreso de Stuttgart en 1907 denunció la política imperialista. Lenin, en su obra El imperialismo, fase superior del capitalismo, apoyaba la alianza entre los movimientos de independencia de las colonias y la clase trabajadora de las metrópolis a fin de realizar la revolución. Las rebeliones internas. La mayor parte de la resistencia dentro de las colonias estaba dirigida por movimientos o sociedades secretas que defendían los valores culturales y religiosos autóctonos. Ese fue el caso de los cipayos en la India o los boers en China. La rebelión de los boers. La rebelión de los boers se produjo en China de 1900. Estaba dirigida por una sociedad secreta nacionalista y sus objetivos eran la expulsión de los extranjeros y el término de la política de concesiones a las potencias occidentales. Eran respaldados por amplios sectores de la sociedad china, incluida la emperatriz Cixi, contrarios a la apertura de China al exterior y que demandaban una política más nacionalista, tras la humillante derrota ante Japón en 1895. Los boers pretendieron asaltar las embajadas extranjeras en Pekín, que fueron sitiadas por 55 días, pero no lograron desalojarlas. Las potencias occidentales y Japón se unieron para rechazar el ataque e imponer condiciones más duras al imperio chino. La oposición política. En algunas colonias, las élites locales formaron movimientos políticos que manifestaban una naciente conciencia nacional. Ese fue el caso del Partido del Congreso en la India. Los conflictos entre potencias imperialistas. Durante el siglo XIX, a medida que progresaba la expansión colonial, se produjeron disputas entre las potencias imperialistas en su intento por controlar territorio, política y militarmente amplias áreas de África, Asia y Oceanía. Con la pretensión de evitar estos conflictos, en 1884 se reunieron en Berlín los representantes de 2 estados europeos más los de Estados Unidos y Turquía, para concretar sus respectivas posiciones en el reparto de África. Lo que ahora sentimos en nuestro dominio sobre aquellos territorios solo pueden justificarse si demostramos que aumenta la felicidad y prosperidad de los pueblos. Y yo sostengo que nuestros dominios han llevado y lleva seguridad, paz y mayor prosperidad a países que nunca habían conocido antes tales beneficios. Al llevar a cabo esta tarea civilizadora, estamos cumpliendo lo que yo creo que es nuestra misión nacional, al tiempo que encontramos la ocasión de poner en práctica las cualidades y potencialidades que han hecho de nosotros la gran raza gobernante.
pero mantengo que en casi cualquier lugar en el que el dominio de la reina ha sido establecido y se ha impuesto la gran Pax Británica, con ella ha llegado una mayor seguridad para la vida y la propiedad, y una mejora material de las condiciones de la mayoría de la población. Europa y el mundo. Europa de 1900, la buena época. Alrededor de los verdes tapices de Londres, de París o de Berlín, el telégrafo transmite en pocos minutos la vida de millones de seres. Depende de los consejos de la administración de Londres, París o Berlín.